Ya sea en el mundo de la tecnología, la salud, la educación, las artes creativas, los deportes o el entretenimiento, todas las industrias generan grandes ideas que nacen de la curiosidad y la creatividad. Para potenciar esto, es necesario abrir el diálogo y crear conexiones significativas que impulsen una innovación constante. Conecta y Conquista es un espacio donde exploramos las grandes ideas que mueven al mundo, analizamos el valor de las conexiones y el impacto de una innovación continua. Él es Arturo del Toro. Y él es Amílcar Sosaya. Juntos desentrañamos las claves del éxito en un entorno de cambios vertiginosos. Bienvenidos al primer episodio de Conecta y Conquista, un espacio donde realmente no es que tengamos un deseo, sino la necesidad de satisfacer curiosidad, de hablar con gente, de escuchar las experiencias y acelerar nuestra ruta al conocimiento. Y para esto, pues tengo el gusto y el honor que me acompaña mi amigo Arturo del Toro. Arturo, ¿cómo estás? Bien, Amílcar. Feliz de finalmente lograr este primer episodio. Y bueno, creo que es esencial que les platiquemos un poco de cómo surgió esta idea y por qué vemos esto como una necesidad para ti y para mí. Claro, y como un deseo de ser muy ambiciosos e incluso llegar a modernizar la economía de nuestra región y cambiar paradigmas, pero precisamente por eso y por pláticas que tuvimos hace muchos años, donde cuando trabajábamos juntos empezábamos a divagar en tener esta exploración de temas como networking, como ventas, habilidades suaves, tecnologías. En aquellos momentos no estaba lo de la inteligencia artificial, pero había muchas cosas como Big Data. Esto nos llevó a abrir este espacio. Bueno, me gustaría que comenzáramos tú y yo, Amílcar, sobre todo para quienes no nos conocen, que nos presentáramos, mencionemos un poco de nosotros, pero más allá, a mí me gustaría que más allá de que nos presentemos diciendo nuestras credenciales, qué estudiamos y demás, sí, tal vez mencionemos qué estudiamos, cuál es nuestra profesión y de ahí realmente nos enfoquemos en nosotros, ¿no? Entonces yo me gustaría compartirles que de formación soy ingeniero en biónica. Pero si les puedo hablar de mi persona, siempre he creído que estamos en este mundo para hacer lo mejor que podemos para lograr nuestra mejor versión de nosotros mismos y que tenemos que lograr que nuestro paso por aquí deje huella. Y si les puedo describir a mi persona con 3 palabras, estas serían persistencia, creatividad y liderazgo. Entonces son algunas, como el liderazgo lo he buscado por mucho tiempo. Creatividad creo que es algo natural que se me ha dado y quienes me conocen siempre me lo han dicho, el que siempre estoy viendo cómo hacer algo diferente y hacerlo creativo. Y justo de ahí surgió estas ideas de, precisamente porque soy curioso, y creo que también lo eres, Amílcar, pero ahora te presentarás, pues de ahí surgió este contexto para juntarnos y crear este podcast de Conecta y Conquista. Pero cuéntales, ¿quién eres tú? Pues mira, yo también soy ingeniero en electrónica, pero ya nada de lo que estudié tiene que ver con lo que hago ahora. Me he dedicado mucho tiempo a las ventas, en especial empresariales, asesorando y dando coaching a directivos y participando en deals básicamente en B2B. Y a partir de eso, pues, estar en la industria de la tecnología, de software as a service, de alta tecnología, me llevó al camino de la inteligencia artificial. Entonces, en 3 palabras, soy curioso, soy obsesivo y también soy perfeccionista. Entonces, creo que es una combinación hecha en el cielo, o algunos dirían en el infierno, pero ya estamos aquí grabando nuestro primer episodio. Y básicamente una de las cosas que más ha sido un tema recurrente ha sido una combinación de 2 cosas, ¿no? Liderazgo e innovación. Liderazgo porque desde hace más de una década que empezamos a tratar de avanzar en nuestras carreras, pues nos hemos fijado en ese tema, ¿no? ¿Qué hace un líder? ¿Cómo convertirnos en un líder? Y siempre va de la mano con innovación. Entonces, ¿tú cómo ves que este liderazgo vaya cambiando? ¿Qué diferencia hay con lo que teníamos en aquel momento, con lo que ahora llamamos la era digital? Bueno, de entrada sí creo que ha habido muchos cambios en el tema de liderazgo. Empezando por la manera en cómo pues lo vemos como necesidades propias. Lo vimos en la pandemia, fue un cambio drástico. Incluso hubo varias empresas que se dedicaron a hacer estudios. Gallup fue una de ellas, que hizo estudios para identificar qué cosas estaban cambiando en lo que buscaba la gente en un líder, ¿no? Y una de ellas era el tener esta esperanza que les pudiera dar el líder y que también el líder tenga esta vulnerabilidad para ser abierto y no querer ocultar las cosas que están haciendo, porque era muy común que el líder se escudaba en esta caparazón de no, yo soy indestructible y yo puedo hacer todo, cuando, a ver, todos somos vulnerables, ¿no? Entonces nadie se puede jactar de decir, no, a mí no me pasa nada, a mí no me hacen, a mí no me dicen. Entonces cuando lo descubrimos después de la pandemia y que te das cuenta de que es mucho más evidente, es una de las principales características, ahora es
muy común que esperamos aprender del líder, que no sea solamente el líder que te puede guiar, sino también alguien que te puede enseñar, que te puede ayudar como mentor y que te ayuda pues realmente incluyéndote. Incluso hay varios tipos de liderazgo muy de moda y que son vistos desde un ángulo muy positivo, como es el liderazgo transformacional, como es el liderazgo ágil, como es el liderazgo inclusivo, que hay diferentes características que la gente está buscando. Entonces realmente vemos que ahora que hay cambios totalmente vertiginosos, que lo vemos en todas las industrias, en todos los ámbitos, entonces el liderazgo se ha vuelto algo que ha evolucionado y que se ha convertido en un motor, y más cuando hablamos del tema de innovación. Y así que no se trata solamente de dirigir, sino de inspirar a los demás y de desafiarlos a que logren eso que están pensando y que a veces no se atreven a comenzar este nuevo camino. Sí, y como lo mencionaste, hubo una evolución de un líder que era un superhéroe, una figura monolítica, y ahora tenemos la humanización, ¿no? Aparecieron estas figuras como Arianna Huffington, Randy Zuckerberg, donde ya vemos líderes que te incitan a tener un balance de vida personal con vida laboral, desarrollar tus otras capacidades, el tiempo familiar, que antes era, pues no sé si todos vieron estas películas donde se pone a Steve Jobs como un líder mercenario, donde solo le importaba llegar a sus objetivos a costa de su propia vida, de sus seres queridos, de su esposa, de su hija. Eso cambió, pero también cambiaron algunas herramientas, ¿no? Entonces, si tuviera que mencionar un líder de su enfoque innovador, y lo veía el otro día en LinkedIn, ahora los líderes de las empresas tech más grandes del mundo casi todos son de la India, y antes teníamos figuras del mundo occidental, ¿no? Entonces, ahora Satya Nadella y todos estos personajes son los líderes del presente, y tenemos también líderes como Elon Musk, ¿no? Entonces, tenemos esas dualidades o dicotomías donde Elon Musk es muy reconocido en el mundo empresarial, pero también su vida personal no está tan buena, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Es que lo pusiste como si fueran ejemplos de blanco y negro, ¿no? O sea, totalmente Elon Musk para mi gusto sale totalmente de cualquier regla. Y es muy curioso, hay mucha gente que admira a Elon Musk y vamos, yo también le reconozco todo lo que ha hecho, no cualquiera hace lo que ha logrado él. Pero si hablamos solamente del tema de liderazgo, híjole, yo te diría que tiene mucho de dónde cojear, ¿no? O sea, realmente tiene muchas carencias que como líder no se las aplaudo, ¿no? O sea, realmente hay cosas que deja mucho que desear en la manera como interactúa con las personas. Cero, su enfoque es totalmente a la tarea, no se enfoca en preocuparse por las personas, sino es, a ver, a mí no me interesa. De hecho, fue muy polémico justamente en la pandemia porque fue de los primeros que dijo, adiós, eso del home office, todos de regreso, cuando todavía había brotes de COVID, que no era tan seguro todavía regresar, él ya estaba con esta idea de a mí no me importa, todos de regreso. Entonces, por este tipo de cosas, pues sí que ha sido bastante juzgado, ¿no? Pero ya que mencionabas algunos autores y algunas personas que hablan sobre liderazgo, no sé si has tenido oportunidad de leer algo sobre Brené Brown, que ella justamente habla sobre este liderazgo y esta vulnerabilidad que podemos tener como líderes, que muchos creen que, es que si te ven vulnerable, entonces van a abusar y no te van a ver como el líder o como la posición que tienes, y es todo lo contrario, ¿no? Realmente puedes sacar mucho provecho y te hace las personas que están contigo en tu equipo te sienten mucho más cercano con este liderazgo auténtico y que estás mostrando tu vulnerabilidad, porque es como aquella frase que dicen que valiente no es el que nunca tiene miedo, sino es el que a pesar del miedo dice, lo hago, ¿no? O sea, supero mi miedo y lo hago, porque en efecto, pues hacer algo para lo cual no tienes miedo, pues no es mucho mérito, ¿no? Pues sí, mira, realmente yo no conozco la bibliografía de la señora Brown, pero lo que sí te puedo decir es que ahora está muy de moda el adaptar tu estilo de liderazgo también a tu personalidad, ¿no? Antes se hablaba de que el liderazgo era ser fuerte, ser muy conciso, prácticamente autoritario. Y ahora tenemos liderazgo para personas introvertidas, tenemos liderazgo para personas que tienen síndrome de déficit de atención, tenemos liderazgo para personas con ansiedad, y ya son temas que se hablan abiertamente, ¿no? Hay canales y personas dedicadas completamente a hablar de esto en redes como TikTok, incluso en LinkedIn, y el liderazgo para mí es llegar a tus objetivos siendo verdaderamente honesto contigo mismo y sin lastimar ni llevarte entre los pies a las personas, ¿no? Entonces, creo que ahí pues es un tema donde el liderazgo ahora tiene muchos colores, no es como antes esos 5 libros de liderazgo que solamente existían a principios de la década de 1930, 1940, que vinieron como post-revolución industrial. Ahora ya esto está pintado de unos colores completamente diferentes, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que ahora que hablamos de este tema de liderazgo y de todas las variantes y pues diferentes formas que existen, es importante hacer hincapié a las cualidades que vemos en esos líderes actualmente, ¿no? Porque un líder no solamente es aquel que toma
decisiones estratégicas, que los guía de hacia dónde deben de seguir, sino también es el que, además de tomar esas decisiones estratégicas con esta visión que tiene, pues sabe innovar, sabe pensar más allá de lo común, de lo que todos pueden estar pensando. Y entonces vamos a ver diferentes ejemplos de liderazgo creativo, como lo podemos ver en el mismo Steve Jobs, en el mismo Elon Musk que mencionaste, pero que a final de cuentas estas diferentes ideas que tienen ellos y esta visión que tuvieron en su momento para desarrollar diferentes productos en las industrias en las que están, pues generan algo mucho más trascendental, ¿no? El segundo tema que vamos a abordar mucho en el podcast, tanto innovación como creatividad, porque creo que la creatividad es una de las habilidades que es esencial actualmente, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial. Si bien es cierto, ya hay cosas que la inteligencia artificial está haciendo en los ámbitos creativos, pues hasta ahora seguimos teniendo la claridad de que lo que hace es unir ideas de otros, o sea, tomar las ideas creativas de alguien más para generar algo nuevo, pero no es que todavía tenga propiamente la capacidad de ser creativo. Por un tiempo esa habilidad sigue recayendo en nosotros como humanos y esas son las habilidades que no va a poder reemplazar, al menos en un largo tiempo. No me atrevo a decir que nunca, porque había muchas cosas que antes la gente decía nunca y ya llegamos a esa etapa de los nunca, ya existen, ¿no? Entonces, en este tema de creatividad creo que tenemos que aprovechar esta habilidad al máximo, porque va a ser lo que de momento no va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Sí, y como dices, la inteligencia artificial, pues en este punto de la vida todavía no llegamos a una autonomía de nivel 4 o nivel 5, que es donde la inteligencia toma decisiones por sí misma y decide qué crear. Entonces, tenemos que forzar un poco nuestra máquina humana, de inteligencia humana, a pensar, a generar estas chispas de creatividad, porque son básicamente las que nos llevan a la innovación. Y digo, ahí tú tienes mucha más experiencia que yo en los términos de innovación, dado que das incluso tu ciclo de conferencias acerca de esto, pero prácticamente ahora que tenemos disponibles todas las herramientas técnicas, que no requerimos un capital y que si lo requerimos tenemos un acceso con una entrada mucho menor a los mercados de capital, pues ¿para qué queremos capital, tecnología, ideas, innovación? Pues para generalmente hacer negocios, ¿no? Para crear cosas en el mundo. Muchas de ellas pueden ser artísticas, pero otras pueden ser con un impacto financiero. Y ahora, si te lo preguntara, ¿qué diferencia verías si tuvieras que empezar de cero una empresa hoy, desde cero, a si hubieras tenido que empezarla hace 20 años? Hace poco escuché una frase de uno de mis colegas en innovación que decía, no es lo mismo empezar de cero que empezar otra vez. Y me hizo tanto ruido porque dije, tiene toda la razón. O sea, si ahorita, por ejemplo, yo empiezo una empresa, no es lo mismo que ya tengo la experiencia, que además en esta experiencia pasé por la parte de soporte, pasé por la parte de ventas, pasé por diferentes áreas que ahora me permiten comenzar algo con muchas más bases que lo hice hace 15 años. Sí, y justo esta semana estaba viendo que hay fondos de capital, de ángeles inversionistas o venture capital, que en este punto están enfocándose en empresarios que están yendo por su segunda o tercera vez, que es para aprovechar esta ronda de experiencia y esta ronda de aprendizajes, muchos muy dolorosos, ¿no? Y muchos muy dramáticos, pero precisamente coincido contigo, no es lo mismo empezar de nuevo que empezar de cero. E incluso Sam Altman está prediciendo, el CEO de OpenAI, o no sabemos por cuánto tiempo vaya a ser CEO todavía, pero está prediciendo que en el próximo año, en 2025, vamos a tener la primera empresa que facture $1,000 millones, es decir, $1 billón, constituida por una sola persona, paréntesis, humana. Entonces, quizá esto nos lleva a regresar a cerrar el círculo de la creatividad, porque para lograr esto, esta facturación de $1,000 millones con una sola persona, quiere decir que tiene que ser muy creativo, ¿no? Totalmente. Y justo por eso la importancia de estos temas, porque bien dicen que la innovación nace de la creatividad. Y empresas como podemos verlo con Apple, con 3M, con los creadores de los Post-it, este tipo de empresas han demostrado que permiten que cuando las ideas fluyen, se generen cosas nuevas, se generen soluciones que realmente nos transforman a veces la vida, porque ¿quién no? Y ahorita mencioné a Apple, pero pues quitando el tema de Apple, ¿quién podría decir que no le ha transformado la vida un smartphone, el que sea, la marca que sea? O sea, tener un smartphone en tu mano ha sido un cambio total en las cosas que hacemos. Entonces, por eso es que nos interesa tanto abordar este tema en el podcast, porque pues queremos mostrar cómo la creatividad es el inicio de, y después la innovación hace que haya cambios importantes en los sectores. Y no sé si has visto esa película que se llama Flaming Hot. Habla de un cierto tipo de innovación. ¿Ya la viste? No, no la he visto. Bueno, sin hacer un spoiler, es acerca de un empleado de la fábrica de Frito-Lay en Estados Unidos, las que fabrican las papitas y las botanas. Y él era de origen latino, mexicano para ser específicos, y él trató durante mucho tiempo
de insertar los sabores picantes, ¿no? Porque sus hijos comían cosas así extremadamente picantes. Hoy día, si tú vas a un supermercado, es muy común ver todos esos empaques morados de Flaming Hot, de cualquier botana en su versión ultra picante, pero ahí es un ejemplo, les recomiendo que vean esta película de cómo esta persona innovó en llegar, además desde un puesto de conserje, hasta ser un consultor de sabores para este tipo de marca, con lo cual quiero decir que la innovación no necesariamente es creación tecnológica de la última generación, sino la innovación es causar una disrupción y un cambio muy fuerte. Sí, totalmente. Y vemos que como está cambiando la tecnología, como estamos viendo los diferentes cambios que nos van a sorprender en el futuro cercano, estaba viendo una serie en Netflix que no sé si la has visto, que se llama El futuro de. Y entonces cada episodio habla sobre el futuro de alguna cosa, ¿no? El futuro de la moda, el futuro de la tecnología de computación, el futuro de, por ejemplo, qué van a hacer ahora cuando las personas fallezcan, porque habla de cuántos panteones ya están saturados de tantas criptas que hay y en teoría, digo, ya no hay espacio porque en realidad las que tienen más de cierto número de años, pues ya solo hay polvo dentro del ataúd, ¿no? Pero entonces sacan la tendencia de cómo van a ser en un futuro cuando las personas fallezcan. Y te empiezan a hablar sobre cómo guardar la información y que vamos a pasar de tener estos elementos que pues ahora están en las memorias y microcircuitos hechos de silicio, donde van a cambiar a utilizarlo en biotecnología, donde se almacena la información en el ADN de algún ser vivo o de alguna molécula como tal, y entonces te dicen, por ejemplo, en este árbol, en esta planta, podemos guardar la información. Cuando lo escuché eso, debo de admitir que mi mente entró el shock, ¿no? Así de, ¿cómo? O sea, como que van a guardar la información, ¿dónde? Y entonces justo lo que hacen es que dicen que en lugar de que llegues y que siembres y que diga que en lugar de que llegues y que te toque a lo mejor decir, vamos a enterrar a una persona aquí y va a estar en una cripta, o la vamos a cremar y va a estar en este nicho, etcétera, siembras un árbol y en ese árbol, en el ADN de ese árbol, guardas la información de la persona y te ponen ahí un holograma donde tú puedes llegar, y entonces en lugar de llorarle a una cripta, llegas y te acercas a este árbol que va a tener ahí un display, un holograma en 3D con la información previamente grabada de la persona, y entonces empiezas a interactuar con la persona, que obviamente tiene inteligencia artificial detrás, con las características de la persona, pero no sé si me gustó o me dio miedo pensar que va a haber un holograma ahí de, por ejemplo, me imagino a mi abuelito o mi abuelita y ver ahí el holograma y hablar con ella. No sé si me gustaría o me daría miedo, ¿no? Pero tecnológicamente hablando, o sea, es uno de los cambios que sin duda va a llegar, lo vamos a ver. El que ya guardemos información en una plantita, ¿no? En cualquier célula viva. Otro de los temas que para mí se me hizo así como el shock es la creación de carne, donde ya no estás haciendo que un animal crezca y después te comes al animal, sino que ya realmente en laboratorio están duplicando y ya están haciendo la creación de carne, entonces tu próxima hamburguesa que te vas a comer fue hecha en un laboratorio. Bueno, eso ya no es el futuro. De hecho, en Estados Unidos ya hubo por la FDA un recall porque hubo una ley que cambió el etiquetado de los productos de carne, y algunas personas en redes se dieron cuenta que ya las etiquetas dicen contiene proteínas y materia orgánica, que antes la etiqueta decía contiene carne de res, ¿no? Que es muy claro que antes había una res, digamos que se procesaba hasta que te daban un pedazo de la res, y ahora se imprime, ¿no? Se imprimen las moléculas de carne. Eso ya se vende en el mercado en Estados Unidos e incluso en países donde no tenemos tanta transparencia como China. Se dice que ya es un tema que es muy común, que hay fábricas de impresión o de creación de productos animales que no están basados en seres vivos. La otra cosa que, como decías, está motivada por temas de tecnología es la impresión 3D, ¿no? Ya hay impresoras 3D que les metes materiales, entre ellos concreto y agua y otras cosas, y te imprimen paredes, ¿no? Y te imprimen casas y reducen los ciclos de construcción a 2 días, ¿no? De una casa por completo. Entonces, esta innovación tecnológica, como dices, no sé si es tenerle miedo, que te dé mucha felicidad. Cuando yo era niño decían que las revistas de futurismo, que a mí me gustaban mucho, que ibas a traer un collar que traía un dispositivo como una especie de reloj que te iba a permitir comunicarte con la gente, y que también íbamos a tener carros voladores y teletransportación y viajes interplanetarios como si fueran de turismo comercial. La realidad es que no todas las cosas son así. Algunas personas están creando emprendimientos para lograrlo. Por ejemplo, el turismo espacial, yo como lo veía era como un flex de millonarios, de decir, pagué 10,000 millones de dólares por este boleto de turismo espacial, pero ahora resulta que una de las aplicaciones que podemos ver es que vamos a tener un viaje a la primera órbita de la Tierra, y en aproximadamente 45 minutos puedes llegar a cualquier lugar del mundo, porque lo único que tienes que hacer es esperar que la Tierra gire y bajar. Entonces, estos paradigmas se están rompiendo de maneras inesperadas.
y nosotros nos adaptamos de formas muy raras. Por ejemplo, en Hong Kong, que construyeron este estilo de vida vertical, ¿no? Donde todo es en edificios con departamentos de 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, que para nosotros parecen de broma, obedece a un estilo de concentración en esa ciudad, ¿no? Sí, yo algo que me quedé pensando ahorita con lo que comentabas es cómo estamos cambiando de pasar de esta industria 4.0, que cuando hablamos de la industria 4.0 hablamos de todo lo que es el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, computación en la nube, todo esto que pues ha estado muy en boga y que todo el mundo lo ha escuchado por lo menos, a lo mejor no conocen o no entienden tanto, pero todo el mundo lo ha escuchado en cualquier libro, programa, podcast. Bueno, ya entramos desde hace año y medio en la industria 5.0 donde pasamos de la 4 donde solamente nos enfocábamos en la tecnología y era el centro de esta industria, a la 5.0 donde el centro es la persona, ¿no? Donde volvemos a regresar y así de, a ver, ey, no se les olvide que esta tecnología es para satisfacer al humano, ¿no? No es para que nos sobrepase o nos gobierne, porque además ha sido uno de los miedos de muchos de, oye, ¿hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? Al rato ya voy a tener, o sea, la inteligencia artificial va a ser quien me va a decir a mí qué hacer y no al revés, ¿no? Cuando pues deberían de, los robots que utilizan este tipo de inteligencia, pues deberían de trabajar para nosotros y no al revés, ¿no? Entonces, el darle este giro y este cambio creo que ha sido algo trascendental, el pensar que, bueno, ahora tenemos que reenfocarlo. Pero te quiero hacer una pregunta, Amilcar. Para ti, ¿cuál crees que ha sido, desde tu punto de vista, la innovación o en el área de innovaciones tecnológicas que más te ha explotado la cabeza, que dices, wow, o sea, esto sí está increíble o que, pues sí, que te ha encantado, pues? Pues claramente para mí fue Internet. Yo conocí Internet en 1995 y para mí fue cambiar de universo, así me volaron los sesos, como decimos en México, por saber que había un lugar. Y no entendía su tecnología, solo había computadoras en la universidad donde había acceso a esta cosa que era una terminal, ¿no? El acceso que yo tenía a internet era vía terminal, que eran los IRC o estos cuartos de chats. Las descargas de archivos eran por medio de FTP, todo en la línea de comando. Como en esas antiguas películas de donde los hackers escriben mucho en la computadora, generalmente eran sistemas Unix, tal cual, como los inventó Sun Microsystems. A los pocos meses de que entré ahí, la universidad, yo estudié en la UAM, compró unas computadoras que ya traían Windows, o sea, te lo pongo así porque parece ahora muy normal entrar a internet. Y estas computadoras... Si alguien tenía duda de cuántos años tenías, Amilcar, ya te estás balconeando. Bueno, eso fue antes de mi etapa de tarjetas perforadas, y programar software en tubos de vacío o bulbos, pero bueno, eso no voy a hablar, no voy a hablar de mi etapa de bulbos, pero sí voy a hablar de la etapa donde por primera vez vi un navegador web, que en aquel momento no existía Internet Explorer, ni Netscape, ni nada por el estilo, había uno que se llamaba Mosaic, y ese fue mi primera experiencia, y conocí un buscador, el más popular era Yahoo, antes el mundo era muy diferente, y para mí Internet es algo que pudo democratizar todo. Antes, si tú querías ser escritor, tenías que ir a conseguir un agente y una editorial. Ahora puedes autopublicar. Si querías ser un músico famoso, antes tenías que conseguir un trato con una disquera, tocar en lugares. Ahora puedes grabar y salir digital en las tiendas de música, Spotify, Apple y todas las demás. O ser un músico famoso en TikTok. Si quieres ser un científico, ni siquiera tienes que estudiar una carrera, un doctorado, un PhD. Simplemente te puedes dedicar a Khan Academy, Wikipedia, tomar los cursos gratuitos de Harvard o del MIT. Entonces, para mí Internet sí fue un cambio, y como dicen las 3 fases que hasta ahora llevamos de Internet, que es Read, Write, Own, yo llegué a la parte de lectura, viví la parte de escritura, y en esta fase que estamos en la parte de propiedad es cuando nosotros estamos creando los sistemas o mecanismos para determinar la autenticidad y origen de nuestras creaciones digitales. Y ahora estamos tratando de amarrar el mundo físico con el mundo digital, lo que le llaman phygital. Entonces hay todas esas tecnologías como blockchain, the real world assets. Para mí es un mundo vertiginoso que me encanta vivir ahí. Pasamos por películas muy raras, ¿no? Como Matrix o como una que se llamó Hacker, donde parecía que eran mundos separados y se mezclaban en una suerte de portal. Ahora las generaciones nacen nativamente utilizando un smartphone que generalmente está conectado a internet todo el tiempo. Para ti, ¿cuál fue ese shock de conocer algo impactante? Híjole, justo te lo pregunté y me quedé pensando porque iba a decir que también internet, pero no quiero repetir lo mismo que ya dijiste. Pero justo me quedé pensando porque
creo que hay varias ideas que se me vienen a la mente. Hay algunas que la mezcla de ellas me gusta, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cámaras y cómo ha evolucionado. A mí que me encanta la fotografía, cómo ha evolucionado las cámaras. O sea, a mí me sigue sorprendiendo que en un teléfono que traigo en la mano y que si ves solamente la cámara, estamos hablando de una cámara de, ¿qué te gusta? 1 centímetro de ancho. Ahí tienes el lente y a lo mejor si ves el espacio que pudiera utilizar el procesador para tomar las fotos y demás, para mí eso es algo sorprendente. Pero cuando lo vemos mezclado con algo más, los drones que tenemos ahora y la capacidad que tienen esos drones para hacer diferentes cosas me parece algo sorprendente, porque hablando primero de la cámara fotográfica, yo siempre he tenido como ejemplo a Da Vinci. Me gusta la manera en cómo generaba muchas ideas en diferentes áreas, no solamente en ciencia, sino también en artes y demás. Se metía en muchos temas y por eso creo que cosas de los que platicamos y por cuál surgió este podcast de Conecta y Conquista. Y entonces cuando lo pienso en tema de fotografía, él no fue el inventor de la fotografía, pero sí sentó varias bases científicas, la caja negra de poder hacer pasar a través de un pequeño agujero de la luz y ver qué efectos se hacían. Sentó varias bases de fundamentos de óptica que después lo utilizaron más adelante y que fue los principios de la fotografía. Y él también inventó, entre sus diferentes inventos, hizo un diseño de un helicóptero, ¿no? Y entonces él quería lograr que pues este aparato, que cuando él lo hizo, pues era como algo que desearía que pasara. Pero ya lo hicieron, ese helicóptero era un diseño funcional, no era solo un alucine, no sé si supiste. Sí, sí supe, cuando lo vi, o sea, yo creo que si él pudiera regresar, lo reviven, sería así como, sí funcionó, ¿no? O sea, sí, no estaba mal, no estaba equivocado. Sí, sí, es curioso cómo a veces regresamos, no solamente este es un ejemplo, pero muchos regresan a los básicos a ver cómo es que lo hicieron y si está funcionando, ¿no? Pero imagínate que él lo pudiéramos revivir y le enseñaras un dron de estos que ahora hay de 15 centímetros, 20 centímetros de largo, los puedes utilizar para elevarse 30, 40 metros y tomar fotografía y video, o sea, se vuelve a morir de la impresión. Bueno, y no sé si ubicas el término de DePIN, que son las redes físicas descentralizadas. Pues, cuéntanos. Yo creo que lo mata porque es lo que dices, es un dron. Generalmente ahora son drones de agricultura o drones industrializados. Entonces tú le pones su carga de semillas, ¿no? Es un dron más grande, digamos, del tamaño de un auto pequeño o de los autos de los niños, ¿no? Con aspas mucho más grandes. Ajá. Y la parte de PIN, que es la infraestructura física, es cualquier persona puede conectar una antena que se conecta a 2 lugares en el techo de su casa, generalmente en una granja. Entonces, una conexión de la antena va al GPS. Bueno, esto mataría a Da Vinci de saber que hay una red de aproximadamente 10,000 satélites en órbita baja solamente. Aquí regresamos a otra vez al nombre de Elon Musk, ¿no? Starlink, etcétera. Y esta parte le da la ubicación de coordenadas, pero como sabes, los GPS tienen un más o menos 10 metros de rango. Sí. Si fueran más certeros, se convierten en una aplicación crítica militar y entonces ya es un problema, es un arma. Pero esta red lo que hace también es crear coordenadas físicas en el terreno y se conecta a internet, a una red de procesamiento en la nube, y entonces le das instrucciones al dron para que no haya espacios sin plantación de semillas, porque esto es un error muy común en los sistemas GPS, barras donde no se plantó porque la posición no era adecuada. Entonces, lo que dices, todo esto está incentivado por una red de recompensas en criptomonedas. Entonces, creo que sí me gustaría llevarme a Leonardo da Vinci y a ti a Guanajuato, ponernos una borrachera épica y explicarles todas estas cosas en tan solo 5 minutos. Bueno, siendo así, creo que también le impresionaría conocer el tequila, ¿no? No creo que conociera el tequila. Pero bueno, algo que iba a mencionar ahorita que pusiste ese ejemplo y que ahí quería llegar con esta parte que creo que me vuela la cabeza de cosas que he visto últimamente. Si bien es cierto, ya hemos visto que hay drones con los cuales se están entregando productos. Amazon ya lo está haciendo en Estados Unidos en algunos lugares y ya lo están haciendo también con algunos vehículos autónomos pequeños. Pero un ejemplo que vi, porque fue una empresa que conocí hace como un año, lo que hacen ellos es que envían pequeños aviones, que el avión tiene un alcance de 50 minutos volando, y lo digo en minutos porque en realidad es dependiendo de las condiciones, o sea, es como puede alcanzar 50 minutos para que alcance a regresar, si no, pues ya, si no llegó en ese tiempo, se va a caer en alguna parte del camino. Pero lo que hacen con estos pequeños aviones, que te estoy hablando de aviones que tendrán como unos 40 o 50 centímetros de punta a punta de las alas, y lo que hacen es que ellos soportan creo que hasta 3 kilos de carga, pero entonces los utilizan para enviar medicamentos o enviar paquetes de sangre para donación. Ya ves que los paquetes de sangre, una unidad son 250 mililitros, entonces pues podrían enviar varias unidades, sobre todo para áreas donde es complejo. O sea, imagínate aquí en la sierra de Oaxaca, en la sierra de San Luis Potosí, donde a lo
mejor si lo ves así en línea recta, que es justo lo que hace el pequeño avioncito, puedes llegar en 30 minutos, pero si te vas por la carretera, porque obviamente vas por toda la zona montañosa y demás, a lo mejor te haces hasta 9 o 10 horas, ¿no? Entonces, ¿qué comparas de llevar sobre todo este tipo de cosas como fuera una donación de sangre que no te va a aguantar? Obviamente tendrás que llevar algo para la cadena fría, pero a diferencia de enviar algo y que se tarde 10 horas, donde si es una urgencia a lo mejor no alcanzas a llegar, ¿no? Entonces mandas este pequeño avión y en 30 minutos está sobrevolando el poblado y deja caer la sangre con un pequeño paracaídas y ya la persona lo recibe y entonces se regresa el avioncito y otra vez y vuelven a lanzar y pueden lanzar. Lo utilizan mucho para medicamentos y para donaciones, como este caso la sangre, ¿no? Entonces, cuando lo vi dije, wow, o sea, está genial. Porque además estos vienen equipados también con una cámara, entonces lo van monitoreando. Y me pareció genial que hay toda una infraestructura que tiene su torre de control, que hay personas que están piloteando estos pequeños aviones. Y entonces toda la estructura que ves es como si fuera la aviación normal, con aviones ya sea militares o comerciales, pero con estos pequeños aviones. Sí, y ahora, como dicen en la fiebre del oro que pasó en California, cerca de San Francisco en el siglo pasado, las personas que se hicieron ricas fueron los que vendían las palas, ¿no? Para escarbar y buscar el oro. Sí. Creo que ahora la venta de palas es la oportunidad de crear toda esta infraestructura. Vimos gente que ya creó las primeras redes satelitales privadas para conectarte a internet, los que están desarrollando las rutas aéreas para este tipo de aeronaves de bajo peso, que vuelan en una órbita o una altitud mucho menor, las personas que están creando sus propias redes de telefonía celular, es otro proyecto que hay en Estados Unidos. Tú compras una caja y la pones en tu departamento y tú le das acceso celular a todo el edificio y te pagan una parte de las ganancias de la empresa. Los que están construyendo los centros de datos para procesar información, para analizar moléculas, etcétera, los que venden la fibra óptica, las personas que están poniendo toda esa infraestructura son los que estamos vendiendo las palas, ¿no? Entonces, creo que esas son las oportunidades que atacan directamente a cómo el mundo está cambiando, porque ahora te juntas con una persona y creas esta parte de la infraestructura que nadie pensó y en un par de años ya tienes un modelo conceptual funcional, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita que pusiste el ejemplo, me gustó este ejemplo de lo que están haciendo con las redes de telefonía celular, que en México ya lo he visto que algunas empresas, no diré nombres para no hacerles publicidad, pero algunas empresas que te proveen de televisión y de internet, te ofrecen que te registres y que si quieres utilizar tu módem para compartir el internet justamente con los que están cerca. Entonces, si tú dices que sí, justamente hacen eso. O sea, tu módem ya no solamente transmite para tu señal, que esa, entre comillas, tiene seguridad, sino que también tiene la parte pública. Entonces, si hay varios cercanos, pues tú podrías estar de visita en casa de alguien y si tiene, a lo mejor esa persona no tiene ese mismo sistema de internet, pero el vecino sí, y entonces tú tendrías también internet gracias a esa conexión de módems, ¿no? Y todo empezó con esas pequeñas etiquetas rastreadoras, no sé si te acuerdas de esos que se llamaban Tile, que eran un pequeño bloque de plástico que se conectaba y buscaba señales de Bluetooth que a su vez estuvieran en celulares. Sí. Entonces, son esas migajas que van dejando las tecnologías. Apple ahora tiene su propia tecnología que se llama AirTags. Entonces, con los AirTags tú técnicamente puedes ubicar un objeto porque se conecta a teléfonos de esa marca, que a su vez están conectados a internet, y las empresas de telecomunicaciones ahora están haciendo eso. Si en este edificio tengo 15 módems y puedo hacer una micro red de telefonía para ese edificio, me ahorro ir a poner una antena, que implica mucho más dificultad y mucho mayor desgaste, ¿no? Sí, yo creo que por eso hablamos mucho y nos encanta tanto el tema de innovación, porque los cambios que vemos, curiosamente, mucho de lo que estamos hablando ahora, o sea, de un año a otro, existían o no existían, o existen, pero el cambio que están teniendo es algo totalmente drástico, cosa que cuando estudiábamos la carrera, o sea, hace un par de años, veíamos que los cambios se daban, o sea, mucho más distantes, ¿no? O sea, era, ya salió la computadora X, la que sea, y entonces van a pasar unos años en lo que notes algo o una diferencia sustancial. Ahora, de un año a otro, puedes ver cambios drásticos en alguna de las tecnologías, ¿no? Y una de las cosas que creo que es importante con todos estos cambios es que lograr esos cambios tecnológicos, sobre todo si quieres lograr un verdadero impacto, difícilmente lo logras solo, ¿no? Y necesitas de alguien más. Y a veces esa persona no tienes esta capacidad o no los conoces, y entonces por eso es tan importante para nosotros crear
esas conexiones que sean la base de un éxito, ¿no? Justo, porque los beneficios que estamos viendo hoy, por ejemplo, la tecnología de inteligencia artificial se empezó a desarrollar en la década de los 50s y 60s, ¿no? Pero ha habido hubs tecnológicos como Estados Unidos, como Israel, como China, en mismos países de Europa del Este han enfocado su programa gubernamental a facilitar un ecosistema para desarrollar centros de innovación. Lo cual me lleva a ese proverbio que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve en equipo. Pero para ir en equipo, pues, ¿qué necesitamos? Conexiones. Y esas conexiones se tienen que hacer a la antigüita. Tenemos que hacer realmente un vínculo con personas. No sé qué opines. No puedo estar más de acuerdo contigo, digo, por eso es que estamos haciendo este podcast. Pero creo que cuando hablamos de networking, y no debemos de hablar solamente de ampliar tu red de contactos, que muchos dicen, networking es, mira, en verdad, ve cuántos contactos tengo aquí, o fui a un evento y mira cuántas tarjetas de negocios tengo. ¿Y los conoces? O sea, ¿realmente hablaste con ellos? ¿O les vas a hablar después? Porque hay gente que va y recolecta las tarjetas, pasan 6 meses o un año y así, oye, ¿les escribiste? ¿Les diste seguimiento? No, bueno, yo tengo las tarjetas. Eso no es networking, ¿no? O sea, realmente networking es generar y construir esas relaciones para que después esas relaciones te abran la puerta a generar ideas en conjunto, a generar oportunidades. Así que bueno, por eso justamente fue que comenzamos con este podcast. Ya aparte de los temas que hemos mencionado hasta ahora, pues uno de ellos también es el tema de crear redes de contacto que te funcionen y que te catapulten para seguir avanzando, ¿no? Y aunque uno de los usos o beneficios del networking es las ventas, que también es un tema del que vamos a hablar aquí, del lado del comprador y del lado del vendedor, y ya tenemos unos invitados muy especiales alineados para los próximos episodios, el networking en realidad es crear este sistema de soporte para cuando tú necesites detonar una idea, una iniciativa, pedir algo, tener acceso a un recurso, tu red debe ser capaz de responderte y llenar tu necesidad. Y esto no lo impulsa la tecnología, ¿no? Esto es un valor humano que tenemos, que es la conexión. Los seres humanos estamos hechos para ser máquinas sociales. De hecho, uno de los castigos en las tribus primigenias es la expulsión de la comunidad. Cuando tenías un desacuerdo con la tribu, te expulsaban y la expulsión significaba la muerte. Entonces, en los negocios, para nosotros también es eso, crear una red de contactos, una tribu, una comunidad, ser parte de algo más grande que tú, más grande que tu proyecto y que la empresa. Y aquí, pues no sé si nos quieras decir algún par de ideas acerca de cómo realmente darle mantenimiento a estas relaciones, ¿no? ¿O qué herramientas podemos usar? Hay varias herramientas, pero antes de mencionarte algunas herramientas o darte algunos consejos, me gustaría hacer como énfasis en el hecho de actualmente, dada la industria digital en la cual estamos inmersos todos, porque antes hablábamos de la industria digital solamente es para ciertos sectores, ahora ya aplica para todos. Tenemos diferentes herramientas y diferentes formas de sacar provecho. Y hablando de networking, hay networking digital del cual también nos sirve y podemos sacar provecho. La ventaja que tenemos ahora con estas tecnologías justamente es antes cuánto tiempo nos hubiera llevado contactar, por ejemplo, al ingeniero de diseño de microchips que está en China, ¿no? O sea, para empezar no sabrías ni quién es, tendrías que investigar, preguntar y contactar a alguien que está en China y después a él pedirle que te averigüe y, o sea, era un proceso súper complicado, ¿no? Ahora, ¿qué haces? Agarras, abres LinkedIn, buscas en LinkedIn así de desarrollo de estos microprocesadores y te van a aparecer varios y tú eliges quién, les escribes y si él es proactivo también y trabaja mucho su red social, te va a contestar, ¿no? Y entonces ni siquiera tuviste que pasar por alguien más, o sea, te contestó y listo, ¿no? Ahora, si no te contesta, a lo mejor sí encuentras a alguien que lo conoce y entonces le pides a esa persona que te recomiende. Entonces, realmente ha sido mucho más fácil manejarlo con esta cercanía digital. Y no solo LinkedIn, que es una red profesional que muchos usamos para esto, también puedes usar cualquier red, incluso correo electrónico, TikTok, para llegar a tus objetivos. No sé si sabes o escuchaste del caso de unas personas que tenían problemas porque sus hijos necesitaban un tratamiento de quimioterapia y no tuvieron acceso a este. Hablaron con su gobierno local, no pudieron tener ayuda, con organizaciones, cámaras, no lo lograron y le escribieron a una, pues no sé cómo llamarle, una performer o una actriz del entretenimiento para adultos y le pidieron, fulanita, por favor ayúdanos, estamos desesperados, el niño tiene cáncer, y ella les mandó el paquete de quimios, ¿no? Entonces, incluso el paradigma de cómo usar el networking, cuáles son tus motivos y quién es el actor que te va a beneficiar o responder, pues ya está muy borrada la línea que antes era entre el bien y el mal, qué es correcto y qué es incorrecto, o qué organización es oficial y cuál no. Con el networking puedes obtener realmente ayuda o acceder a recursos
de formas que antes eran imposibles. Por ejemplo, yo recientemente, gracias al networking, pues me invitaron a una serie de conferencias en Europa y tuve un patrocinio de alojamiento, ¿no? Tú también has tenido algunas experiencias, no sé si quieras mencionar alguna. Sí, yo creo que aquí te puedo mencionar dos muy buenas que me encantaron. Como sabes, a mí me encanta el tema de dar conferencias, dar pláticas, que bueno, ahora incluso ya lo hago a título profesional, ¿no? Antes eran simplemente pláticas eventuales que me invitaban para poderlas dar y listo, ¿no? Ahora a eso me dedico también. Pero dos de ellas surgieron justamente por el networking que hacía en las diferentes redes sociales profesionales. Y entonces, por ejemplo, puntualmente hablando de LinkedIn, como era yo muy activo ahí, me empezaron a ver que yo publicaba y que sabía del tema y que además en ese entonces ya empezaba a cubrir Latinoamérica y me invitaron a dos eventos. Uno era de dispositivos médicos de América Latina y el otro era de estrategias en salud en el mercado hospitalario. Pero en el de dispositivos médicos de América Latina, que además fue muy curioso porque me invitan a mí como ponente y todos los ponentes eran directores, vicepresidentes o dueños de empresas grandes en el área de farma o de dispositivos médicos y yo, ¿no? Que en ese entonces tenía un nivel de gerente. Entonces era así como, o sea, mis amigos y todo así, oye, ¿cómo hiciste para entrar ahí? ¿Quién es tu contacto? Y, no, pues conocí en internet, vieron lo que yo hacía y me invitaron. Ni siquiera yo toqué la puerta, sino ellos me invitaron, ¿no? Entonces sí creo que hay mucho que se puede lograr y hablando de la era digital, un consejo clave que me gustaría dejarles a todos es las herramientas digitales son una ayuda adicional a hacerlo, como decías, a la antigüita, porque y aún con esta mezcla debemos de sacar provecho en las diferentes capas. ¿A qué voy con esto? Si tú utilizas, por ejemplo, LinkedIn y simplemente escribes y solamente te conocen porque escribes mensajes y te contestan y tú también les contestas, pero solamente es por escrito, tiene un impacto diferente. Así le dices a la persona, obviamente si está en un lugar remoto, le vas a decir, oye, ¿qué te parece si tenemos una videollamada? Y entonces hablas con la persona. Cuando hablas con la persona con una videollamada, ya subiste un nivel más. Ahora, si esa persona vive en tu ciudad, pues qué mejor que algún día decirle, oye, te invito a un café en persona y vamos y platicamos. Y eso te va a dar todavía un nivel mayor. Una de las personas que conozco me decía que el año pasado, dice, yo tengo muchos contactos en mi red, dice, pero con 50 de ellos, literalmente me fui a tomar un café el año pasado, que les decía, ok, bueno, tomémonos un café. Y si lo ves así, dice 50 personas, o sea, 50 cafés tomados con alguien, puede sonar a mucho, pero pues es un café a la semana, ¿no? O sea, es ir y platicar una hora con una persona en un café a la semana, lo conoces, haces nuevas relaciones, profundizas un poco más y entonces avanzas, ¿no? Pero algo muy importante es cuando haces esto es ir a tomar el café y realmente conocerte. Pero una sugerencia muy importante es no trates de vender nada, no trates de pedir nada. Solo establece las bases de lo que va a ser esa relación, porque se da mucho. A mí me llegan muchísimas invitaciones en LinkedIn que me dicen, hola, impresionado por tu carrera y tu trayectoria. El éxito que has tenido es increíble y vertiginoso y descomunal. Me gustaría hurgar en tu cerebro para preguntarte algunas cosas y luego ahí mismo te ponen una liga del calendario para que tengas una sesión con un demo de un producto que te venden, ¿no? Entonces, creo que es importante que si vamos a hacer este networking y vamos a hacer esta idea que tienes de los 52 cafés al año, pues en ese caso, realmente el día 1 es para sentar las bases de lo que va a pasar. Y si la persona te dice, oye, ¿qué haces? ¿Qué vendes? Y te compra, pues ya será un camino que se desarrollará naturalmente, pero no es, vengo a invitarte a un café porque quiero que firmemos un contrato. Sí, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dices. A mí me choca digo, a pesar de que yo hago mucha labor de networking y de ventas, pero me choca la gente que antes de siquiera casi el saludo, así de, en lugar de buenos días, así de, oye, te vendo esto. Entonces, espérate, ¿no? Así de, no, me siento como cuando vas a estos lugares, a estos mercados que tienen área de comida y que, pásele, no, siéntese aquí, no, acá está mejor, no, acá. Entonces, espérate, ¿de qué se trata esto, no? Y yo salgo fastidiado y ni siquiera decido nada porque todo el mundo te quiere jalar y ni siquiera te da una oportunidad de voltear a ver. Así siento a estas personas. Se nota, si bien es cierto que en algunas técnicas de ventas debemos de tener una técnica agresiva, pero en esos casos yo no noto la agresividad, noto como la desesperación y eso es peor, ¿no? Porque así de, a ver, espérate, como dices, conozcámonos, veamos qué cosas, en dónde sí podemos hacer sinergias y entonces después ya más adelante surgirá algo. Si quieres vender al principio no vas a lograr nada. Sí, y la primera pues máxima de los vendedores es, para que puedas vender, tienen que haber una necesidad de compra. Y en estos casos ellos ni siquiera te preguntan, te mandan una solicitud, mandan un link y ya te están diciendo que cuando cierran el contrato sin saber si tú eres alguien que les puede comprar. Yo he sido víctima de mis propios deseos de, pues le escribes a alguien que en su título dice comprador
y lo primero que quieres hacer es vender. Pero realmente aquí vamos a hablar en el podcast con personas experimentadas en todos los lados, en el lado de compras, en el lado de ventas, en el lado de empresarios o incluso directivos, de cuál es la ruta óptima para tener estas relaciones de manera integral y no de manera artificial, y cómo evitar quemarnos, ¿no? Porque incluso te puede quemar tu reputación. Sí, totalmente. Y yo creo que aquí para tenerlo claro y que pues tengas una forma muy fácil de poder conectar con las personas cuando llegas a una reunión así, porque además si llegas, aún y cuando no vendas, si no tienes una forma pues ya digamos que probada de cómo vas a llegar y conectar, pues a lo mejor no creas una buena conexión y a lo mejor hasta va a ser un momento muy desagradable porque lejos de llegar y hacer una nueva relación, vas a estar ahí tomando un café muy incómodo con alguien que a lo mejor no empataste o que no pudiste crear este vínculo. A mí me gusta mucho utilizar las diferentes técnicas de storytelling, no solo para ventas, sino también para conectar con las personas. Quienes me conocen siempre me lo han dicho, ¿no? Que utilizo mucho analogías y utilizo mucho historias para ejemplificar. Para mí es una manera muy clara de poder demostrar lo que haces, lo que has vivido, lo que has experimentado como tal. Y entonces yo siempre les estoy poniendo ejemplos, ¿no? Y entonces les platico ejemplos personales o ejemplos que escuché o leí de alguien más. Y el platicarles una historia con una buena estructura, para empezar va a hacer que te recuerden de mejor manera. Se van a llevar ellos una grata experiencia porque a lo mejor que es parte del networking, hay algunos que dicen, oye, no, pues ya detecté que no podemos tener cosas de colaboración conjunta, qué desperdicio. No, espérate, no es un desperdicio, o sea, no vas a poder lograr esta relación pensando que, solo voy a llegar con las personas con las que va a funcionar. Pues para que llegues a esas personas con las que va a funcionar, tienes que pasar por muchas que no te va a funcionar. Claro, y esto es porque tú estás usando uno de los recursos naturales de los seres humanos, que es contar historias. Está en nuestra naturaleza. Desde esas tribus ancestrales, el conocimiento se transfería a través de historias y nuestro cerebro está hecho para detectar básicamente dos cosas. Una de ellas es el peligro y el riesgo. Si nuestro cerebro ve algo que nos puede matar, nos va a poner en modo alerta de correr o pelear. Y la otra es el cerebro tiene la capacidad de trabajar muy bien para verbalizar y contar estas historias. Entonces, bueno, esto me lleva a una pequeña mención que tú y yo estamos trabajando en un programa empresarial para integrar varios cursos de cómo optimizar todo esto para llevar a una empresa a un mejor desempeño. Pronto liberaremos la información de esto. Sin embargo, me gustaría decir que realmente este podcast es el espacio para hablar de todos estos recursos, estas ciencias, estas técnicas que van desde tecnología, storytelling, experiencia del cliente, negocios, finanzas y disrupción, porque como dije al principio, ya no es una cosa que suena bonito, sino para nosotros es una necesidad poder lograrlo. Entonces, estoy muy emocionado de que ya comenzamos esta historia. Este es el capítulo 1 de este nuevo libro que se llama Conecta y Conquista. Y bueno, no sé si tienes algo más. No, lo único comentar justo los temas que mencionaste que vamos a estar abordando. Uno de ellos que mencionabas ahora, el tema de experiencia de cliente, que entra dentro de la parte de innovación y que es uno de los temas que me encanta. Pero bueno, hablando de innovación, que es el tema con el que vamos a comenzar con las entrevistas, y entonces en el siguiente episodio vamos a tener a una invitada muy especial, que no les voy a decir quién es, ya la conocerán en el siguiente episodio, pero yo creo que al igual que a nosotros les va a encantar la manera como tiene, la visión que tiene de innovación, la forma que tiene de ser. Me parece una persona que en automático ves la calidad humana que tiene, la forma de abrigar y de tratar a los demás. Vamos, es dicho en una sola frase, yo lo podría definir que es una señorona. Ya la vamos a conocer. En el siguiente episodio vamos a tener el gusto de platicar con ella. Espero que se lleven la excelente impresión que tanto Amílcar como yo nos hemos llevado al conocerla. Yo la conozco desde hace ya tal vez unos 6-7 meses. Así que bueno, ese va a ser el primer episodio de entrevista que tendremos la próxima semana y que esperemos que estén disfrutando igual que nosotros. Claro que sí. Así es que, bueno, invitamos a todas las personas que nos escuchan a que se suscriban, que le den ahí en la campanita, en notificaciones y suscripción en todas las plataformas de podcast para que cuando haya un nuevo episodio les dé un aviso y lo descargue en automático. Finalmente, nuestra dirección es conectayconquista@gmail.com por si nos quieren dejar algún comentario, y en las notas del podcast tendremos los links a todos nuestros recursos. Así que no se olviden, si quieren aprender o conocer un poco más, porque vamos a compartir experiencias y vamos a aprender en conjunto con nuestros invitados también, pero si quieren conocer mucho más de liderazgo, innovación, creatividad, tecnología, networking, storytelling, experiencia del cliente, mercados, negocios y muchísimo más, no se olviden de seguirnos, denle seguir o denle en la campanita y nos vemos la próxima semana. Conecta y Conquista es patrocinado por
Del Toro SAP Consulting, consultoría en innovación y creación de experiencias. La inteligencia artificial no llegó a quitarte el trabajo, lo hará alguien que sepa usarla. Diplomado en Inteligencia Artificial. Conviértete en un profesional. Conecta y Conquista es producido en Monte Green Studios.